Aquí no hay poses ni máscaras frías, solo vivencias y luz en la herida. Si estás perdido buscando sentido, hoy este espacio también es tu abrigo. Aquí estamos, de frente, despiertos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde el Otro Lado con voz propia. El día de hoy tenemos una invitada especial, Laura. Es una mujer muy guerrera, muy completa. Viene a compartirnos una historia que ha significado mucho en su vida. Y pues nada, la tenemos aquí con nosotros. Hola Laura, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti. Hola Leo, hola a todos. Bueno, pues actualmente me dedico a la docencia. Amo mi profesión. Tengo 2 hijas hermosas. Tengo un esposo, un gran esposo. Y bueno, hoy vengo a contar mi historia, a contar aquello que fue tan significativo y que aún así sigue siendo bastante significativo en mi vida. Y pues que cambió sin duda mi vida. La cambió completamente. Sí. Pues bueno, Laura, antes de empezar, yo sí quisiera darle con un poquito de contexto a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, y agradecerte a ti por abrirnos este espacio, porque pues sé que de pronto para algunas personas no es fácil hablar de algunos temas y que tú realmente quieras compartir con nosotros esta historia es muy importante, ¿sí? Porque sabemos que hay personas que de pronto llegan a minorizar el sentir de las otras personas o de pronto a querer decir como no, ven, tu historia pues, ya déjala pasar y como que no les dan la importancia que se debe, y para eso está este espacio. Entonces pues te quiero agradecer mucho por estar acá, por abrirte a contarnos esta historia, que sé que no es fácil, pero pues nada, sí me gustaría que nos pudieras dar un poquito de contexto. ¿Cuál es la historia, Lau? Bueno, hace aproximadamente 2 años sufrí la pérdida de mi hermano. En un momento pues en el que nadie se lo esperaba. Bueno, igual, de hecho, pues nadie se espera como la partida de un ser querido, de un familiar. O sea, uno nunca está preparado para ello. Claro. Jamás. Y pues bueno, o sea, fue una situación bastante compleja. Mi hermano pues se encontraba departiendo con sus amigos y surgió una situación bastante cruel, en donde pues desafortunadamente mi hermano pues cobró la vida de mi hermano. Entonces, Okay. eso fue lo que O sea pasó. que la historia que vamos a tratar el día de hoy, que nos quieres compartir, es directamente involucrada a la pérdida de un ser querido, en este caso tu hermano. Sí. Yo quisiera de pronto adentrarme un poquito dentro como de, más allá de la historia, era el ser humano que era tu hermano. ¿Nos puedes contar un poquito de él? ¿Quién era tu hermano? Ok. Mi hermano era pues un gran hombre, bastante curioso por la música, por tocar la guitarra. Siempre la tocó, o sea, él mismo y de manera empírica pues empezó a tocar la guitarra. De hecho, él tuvo un grupo con unos amigos, se llama Contraculto. Pues desafortunadamente hasta el momento el grupo no ha podido darle continuidad, y en su diario vivir era chef. Wow, era chef. Él pues sabía mucho del sushi, tenía mucho conocimiento sobre ello y le gustaba mucho lo que hacía en la cocina. Digamos, en diciembre era bastante usual que él se apuntara para el 24 y para el 31, pues obviamente ya sabíamos que él iba a preparar la cena. Claro. Y le encantaba que uno le dijera, oye, qué deliciosa tu comida. Entonces él como que sacaba pecho Claro. y pues era bastante significativo para él que uno le dijera, mira, te quedó delicioso, le estás haciendo bien, esto quedó espectacular. Entonces, de hecho, pues en la pandemia fue bastante bonito porque
Pues tú sabes, la pandemia fue un momento bastante Álgido. duro, Sí, fue duro. o sea, de encierro y demás. Pues nosotros lo aprovechamos para compartir en familia, nos unimos aún más. Y un día él dijo, bueno, ¿qué tal si hacemos en familia un taller de sushi? ¡Wow! Entonces, así fue, lo hicimos y fue bastante bonito verlo a él dirigiéndonos a todos, mira esto, hazlo así, prepara esto así, ponle, agrégale tal cosita acá, tal ingrediente, entonces fue bastante significativo y un momento muy bonito, lo recuerdo así, o sea, mi hermano era, amaba la música, el rock especialmente, y amaba el sushi, amaba la cocina. Eso era mi hermano. Yo lo recuerdo mucho porque, de pronto, para poner otro poquito de contexto, Laura es una amiga mía de toda la vida. Nosotros nos conocemos desde el jardín prácticamente. Cursamos toda nuestra primaria, todo nuestro bachillerato, nos faltó la universidad, pero ahí ya nuestras carreras se dividieron. Entonces, pues nada, cabe resaltar que tu hermano, que el hermano de Laura, era un amigo también de un primo mío. Sí. Entonces, para nosotros la noticia fue algo también devastadora. Sin embargo, esto que me estás contando es algo muy bonito, ¿sabes? Porque es una faceta de él demasiado como transparente, como sensible, como muy bonita, ¿no? Porque la cocina es arte, literal, y pues asociarlo a la música, pues mucho más. También. Quisiera hacerte una pregunta, Lau, y es, ¿cómo era la relación con tu hermano? ¿Cómo era tu relación con él? Bueno, mi hermano tuvo una infancia, pues es que fue muy curioso, siempre fue bastante curioso, como tremendo. Entonces hacía picardías y demás, entonces pues como que en el momento de la infancia era... Sí, como que intentábamos tener una buena relación, un buen vínculo. Sin embargo, habían momentos en los que él me hacía maldades. Ok. Pero y yo lo recuerdo y lo recuerdo con mucho amor y que sirvió también para esa unión, ese vínculo pues entre hermanos. Claro. Que finalmente no todas las relaciones entre hermanos es como la perfecta. Y se fue forjando a lo largo del tiempo. Sí, o sea, yo siento que mi hermano vivió un tiempo fuera de Bogotá y siento que desde ahí él cambió mucho y cambió nuestra relación bastante. Él me decía, te quiero mucho, me abrazaba, o sea, ya cambió muchísimo la relación y fue bastante bonito. Okay. Ya lo último, pues, o sea, era una relación muy bonita. Era muy fuerte, ¿no? Yo me daba cuenta que Sí. ustedes se apoyaban muchísimo. Sí. Pero al mismo tiempo habían días en los que estábamos cercanos, había como buen vínculo, pero días en los que estábamos como un poco alejados también. Más distante, sí, el espacio normal. O sea, normal. Así era la relación con mi hermano. Laura, si tú pudieras definir a tu hermano en solo 3 palabras, ¿cuáles escogerías? ¿Solo 3? ¿No me das más opciones? Ah. No, quisiera, pero No, mentira. sé que se nos irían más de 10 definiendo Obvio, a tu sí, hermano. Es difícil. Pero quisiera saber, con esas 3 palabras, ¿cuáles son las que más significan para ti en él? Curioso, auténtico, y digo auténtico porque creaba unos platos, o sea, que yo decía, o sea, muy creativo, y por eso digo auténtico. Era único, Sí. Era único lo que él creaba. Yo me daba cuenta que tú, yo lo vi a él, tú posteabas mucho los platos de él, porque él también cocinaba en restaurantes Sí. prestigiosos en ese caso de alta cocina, y tú resaltabas mucho los platos de él, y yo quedaba como asombradísimo, porque yo veía como muchísimo talento, y había color, había reconocimiento, había elegancia, había muchas cosas muy importantes. Entonces lo asocio a la parte de único cuando tú te refieres a esa palabra al describirlo. Te falta una. Amable, lo uno con la palabra amoroso.
Amoroso. Sí, o sea, no era de que, ay, cariñoso, no. Mi hermano era muy, muy centrado en sus cosas, pero digo amoroso porque tras su partida nos dimos cuenta que muchas personas lo querían. Ok. O sea, nos dimos, y había mucha gente que lo conocía. Y todos decían, a él le decían, bueno, tenía un apodo. Entonces, como que decían, no, es que yo lo quiero mucho, yo lo amo, cómo se fue a ir. O sea, todo el mundo, o sea, fue un momento bastante crítico. Claro. Entonces, por eso yo digo, oiga, mi hermano conocía mucha gente y mucha gente pues nos acompañó, pero es sorprendente porque en la casa, digamos, siempre era, bueno, los amigos de casi siempre, de toda la vida también, pero cuando sufrimos la pérdida nos dimos cuenta que lo amaban, lo querían mucho. Entonces, por eso digo cordial, amable y amada, o sea, es por eso que lo ligo ahí. ¿A eso? A eso. Es una persona que sin duda dejó huella Sí, en las total. personas, en su espacio, en su entorno, en todos los lugares en los que estaba. Yo recuerdo que siempre fue una persona muy brillante, era muy inteligente, Sí, era una persona también muy noble y eso es de resaltar. En cuanto a lo que a las palabras que tú estás usando para expresarte pues hacia él, no me cabe duda de ninguna, ¿sabes? Porque lo que tú me cuentas es efectivamente así y eso se refleja en las personas que son allegadas a uno en un momento así. O sea, hay gente que de pronto uno ni conoce y tú dices, pero ¿qué? ¿De dónde lo conoces? Y pues te das cuenta tal cual. que tu hermano era una persona que por donde andaba dejaba cosas muy bellas, muy Sí. bonitas. Entonces, pues, hombre, importante eso. Sí, Bueno, la audiencia sabe que yo mantengo mi estructura en el celular, entonces yo suelo revisar el celular. Pero bueno, quiero que por favor, Lau, nos lleves tú a un recuerdo tuyo con él, a una anécdota que tú digas, mira, hoy, después de la edad que tengo, me acuerdo que yo con él hice esto y nunca se me va a olvidar. ¿Cuál fue esa anécdota que tienes con él? una vez estábamos en la casa de una tía y yo estaba pues recién arreglada. De hecho, esto fue como antes de mi adolescencia. Y mi hermano me vio y apenas me vio, mi tía casi siempre recogía el agua de la lavadora. De hecho, lo sigue haciendo. Ok. Reutilizar. Entonces dejaba unos baldes pues grandes llenos de agua. Recuerdo tanto que mi hermano apenas me vio, me metió al balde. Te echó al balde. Sí. Y antes me hundía más. Y yo, ay, no, o sea, es un momento bastante bonito, o sea, en el momento como que, no, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Claro. Y yo me enojé, pero ahorita lo recuerdo y digo, fue una experiencia bonita, o sea, Ajá. sí, como de juego de él, esos eran los juegos de él. Claro. Y es que los que crecen de pronto con hermanos hombres saben qué es tener un hermano hombre, porque, hombre, o sea, no sé, el contacto es necesario. Para nosotros los hombres, la fuercita, la pelea, todo Sí, eso. no miden la Exacto. fuerza. No nos medimos, pero todo eso es cariño. De pronto la gente Sí. no sabe expresarlo o de pronto no sabe canalizarlo también, pero por lo general cuando uno tiene hombres en la casa, los hombres somos más rudos. Entonces, pues increíble, esa historia no la sabía yo después de todo este tiempo que te conozco yo a ti. Nunca me imaginé una anécdota de ese tipo. No, y pues obviamente hay muchas más historias que yo digo, wow. ¿Y por qué te marcó esa en particular? Pues porque Daniel, pues él era muy serio, Sí, muy una persona muy puesta. exacto. Entonces que me hiciera ese tipo de juegos para mí era como, ¿qué? Era ¿Estás bien? extraño. Ok. Entonces por eso yo digo, qué raro que me hiciera como ese tipo de juegos. Y
Voy a contar rápidamente Sí, no pasa otra nada. historia. Fue bonito también durante mi primer embarazo. Sí. El día del parto mi hermano estaba ahí. Ok. Y él solo me cogía la barriguita y me decía, tranquila, tranquila, todo va a estar bien. Y corría detrás mío, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y me decía, Miss, ¿qué hacemos? Más bonito, o sea, bonito como ese apoyo de que todo va a estar bien, va a salir bien el parto, todo. Sí. Y detrás mío, como cogiéndome, yo con ese desespero, obviamente. Claro. Pero fue bonito también ver como ese lado amable de él, o sea, porque digo que conmigo fue en algunos momentos pues rudo. Ujú. Natural. Así era su personalidad, o sea, conmigo, obviamente, porque pues con los amigos era paz y amor. Sí. Uno de hombre suele ser más rudo con las personas que uno quiere, ¿sabes? Porque uno tiende a mostrarle a las personas que uno quiere, sea del género que sea, fuerza. Es lo que uno como hombre quiere transmitirle. Más que todo a una mujer que tiene a su lado, ya sea su pareja, sus hijas, inclusive sus hermanas, hasta la propia mamá. Uno de hombre siempre intenta transmitir fuerza, como, hey, no, sí podemos, hey, sí salimos adelante, y nunca se doblega. Eso es un error de nosotros también, pero de pronto se asemeja mucho a eso, y más que, obviamente, con todo lo que tú me cuentas, él te adoraba, o sea, y por eso mismo de pronto tenía ese comportamiento también a veces. Claro, sí. Bueno, Lau, uno no quisiera entrar a esta parte de la historia, ¿no? Pero considero que debemos darle valor a tu presencia aquí con nosotros. Quisiera entrar un poquito, por ahora, en la historia de qué fue lo que sucedió. Yo quisiera preguntarte cómo fue, qué pasó, qué fue lo que sucedió. Solamente queremos que las personas conozcan cómo algo tan sencillo puede convertirse en una verdadera tragedia. Entonces sería chévere si nos puedes compartir esa parte. Bueno, fue un fin de semana. Ya como lo dije anteriormente, fue hace 2 años aproximadamente. Eso fue un domingo, o sea, era lunes festivo. Entonces, un domingo, el lunes a las 6 de la mañana, recibo una llamada. Pues yo estaba obviamente durmiendo, descansando con mi familia normal. Sí, un puente tranquilo. Recibo una llamada de un familiar cuando me dicen, Laura, a su hermano lo mataron. Uf, Claro, o sea, yo quedé devastada. Terrible. En ese momento yo grité, recuerdo mucho que yo grité y yo dije, no, o sea, como que el impacto de la noticia, yo decía, no puede ser. Le decía, pero ¿cómo? Venga rápido que la necesitamos. Y yo, o sea, en ese momento colgué. Yo no sabía si tirarme al piso, salir corriendo. Fue bastante, o sea, es que uno dice en qué momento, cómo. Yo ya quería que me dieran todo, cómo había sucedido. Nada, pues me alisté, salí corriendo para donde mi familia y a buscar a mi mamá. tu mamá no estaba. O sea, mi mamá fue la primera en recibir la noticia. O sea, ya estaba allá. Sí, estaba en el hospital. Ok. Y porque pues llegaron a informarle otras personas también lo que había sucedido. Ok, o sea que eso pasó, perdóname, eso sucedió en la noche del domingo, Sí, pasando ya el lunes festivo. sí, en la madrugada aproximadamente como a las 2 de la mañana. Ok, A mi mamá le llegó la noticia a las 5 de la mañana. ok. Y pues bueno, fue la policía.
la que le dijo como váyase rápido al hospital porque su hijo está herido y está en sala de cirugía. Mi mamá pues como pudo se alistó y salió para el hospital. Cuando llegó pues le dieron la noticia de que él no había resistido, de que pues, lo intentaron reanimar pero no resistió. Nada, cuando yo llegué al hospital mi mamá estaba, solo recibí como 2 llamadas del celular de mi mamá y era una enfermera diciéndome vengan rápido porque la señora está muy mal. Entonces, bueno, fui rápido, llegué allá, mi mamá estaba devastada, devastada, o sea, y en ese momento yo no entendía muchas cosas y llega en ese momento muchas preguntas que yo decía como quiero ya tener la respuesta a todo esto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? O sea, no entiendo muchas cosas. De hecho, salí corriendo también a ver, o sea, dónde había sido, a encontrar una respuesta, pero ya, sí, o sea, el desespero, uno quería ya la respuesta. No, Dios mío. Entonces, nada, pues ahí con mi mamá ya acompañarnos las dos. ¿Cuál fue esa sensación en el momento en el que no había salido aún de tu casa? O sea, ese momento en el que te llegó la noticia y que tú dijiste, esto no puede ser cierto. ¿Qué estabas sintiendo en ese momento, Lau? Uy, Leo. Es que son muchas sensaciones. En este momento no puedo describir y decir, mira, yo sentía esto. O sea, yo solo quería devolver el tiempo y que nunca me hubiera llegado esa noticia. Que nunca te hubieras llamado. Que nunca me hubieran llamado. Para eso. Exacto. O sea, tú nunca esperas recibir esa noticia. Ay, O sea, jamás. O sea, lo que yo decía, uno nunca está preparado para la pérdida de nadie. Y pues menos de la manera en la que pasó todo. Entonces fue bastante duro. Y, o sea, es que es difícil de describir. Claro, Lau, no es para menos. Realmente es algo, yo diría que ensordecedor en todo sentido. El momento en el que tú recibes una noticia de esta magnitud, en la que literalmente te desmorona. Porque, o sea, es perder una parte de ti sin decir menos, porque es que, o sea, es incomparable. Quisiera preguntarte, Lau, si puedes contarnos, si quieres, de pronto un poco de cómo fueron los hechos, qué fue lo que pasó, qué le pasó a él. Porque tú me cuentas la parte en la que tú te enteraste que ya había sucedido, pero qué fue lo que le pasó a él. Bueno, Leo, acá me voy a devolver un poquito para contar pues el momento por el cual mi hermano estaba atravesando. Y es que mi hermano estaba atravesando un duelo amoroso, una ruptura amorosa. Y debido a eso, pues tuvo una, ¿cómo lo diría yo? Una crisis de ansiedad, depresión, y pues que él halló como refugio en el licor. Entonces, pues sí tuvo varios días, varios momentos en los que su refugio fue ese. Y allí pues encontró personas pues que no eran como las adecuadas o sea, que lo acompañaban. Para exteriorizar ese dolor, ese momento tan fuerte. Pero también refugiándose en el licor. Entonces lo invitaban, venga que vamos a tomarnos una cervecita y pues, o sea, no es tan chévere cuando una persona está atravesando pues una depresión. Un dolor, claro. Que se refugie en el licor. Sí, o sea, total. Es difícil, es lo peor que una persona puede hacer. Pues porque el licor hace que, bueno, se sienta bien, pero después, o sea, va a ser peor. Va a un declive, literal. Exacto, entonces... Pues un anestésico, lo asimilas tú como un anestésico, sí. como que el licor puede llegar a una persona a darle una anestesia, más no a curarle ese dolor, y lo que hace es como sumergirlo en más
anestesia, ¿no? Como, Sí. como intentar evadir el dolor, ¿cierto? Exacto. Ok. Sí, es como la salida fácil también, diría yo, a enfrentar como esa situación. Ok. Obviamente pues él tuvo mucho acompañamiento de parte de nosotros también, aunque yo sí digo, sí hubiese querido acompañarlo más, En ese momento. obvio. Sí, en ese momento hubiese querido estar más con él. Pero yo Escucharlo. estaba, sí, escucharlo, eh, acompañarlo en sus crisis, en sus momentos difíciles, pero yo también estaba cerrada como a eso. Yo decía, pero ¿cómo es que mi hermano a tantos años atraviesa por una crisis de depresión y yo no lo entendía, yo lo juzgaba? Y yo decía, pero es que yo ya quiero que, o sea, mi familia o que mi mamá esté tranquila, que viva una vida tranquila. Y pues que ya nosotros dejemos de darle pues problema porque los dos ya éramos grandes. Sí. Sí, como ya no es necesario cómo hacer que su mamá se preocupe ni nada. Exacto. Y él estaba pasando por un momento de depresión, de mucho dolor por esa ruptura con su pareja. Entonces él Total. se sumergió y se refugió en esto. Exacto. Y pues lo que digo es que allí encontró amigos de licor, amigos de borrachera. Ok. Entonces pues él frecuentaba pues con esos amigos, departiendo. Y bueno, ya después llegó un momento en el que aceptó tener acompañamiento psicológico. Entonces, pues le fue bien afortunadamente. Tuvo el acompañamiento de una gran profesional y pues mi mamá lo acompañaba también. O sea, tu mamá estuvo acompañándola a él durante ese proceso. O sea, o sea, como tal fue como bien sabido por parte tuya, por parte de tu mamá, todo lo que le había sucedido y él decidió como darse un asesoramiento en ese ámbito. Claro, sí, sí sea, es. Aunque al principio para él no fue fácil. Muchos le decían como, bueno, vaya a donde un psicólogo, que es la mejor salida, vamos, dale, que sí se puede seguir avanzando. Y él decía como, yo no, o sea, yo no voy a ir a contar mi vida a otra persona, porque muchas veces lo que hacen las personas es eso, como yo por qué tengo que ir a decir a contar mis problemas a otra persona y que me diga lo que yo quiero escuchar y no lo que o sea, no cómo se debe proceder también, o que no le ayude lo suficiente para salir como de ese hueco donde está. Sí. Entonces hay muchas personas cerradas o que incluso a estas alturas que dicen yo para qué voy a ir a donde un psicólogo, es que vayan los locos. Y pues cuando no es así. Sí, suelen como asociar el tema del psicólogo a problemas mentales. Obvio. Cuando se sabe que no es así. De hecho, hay un tema muy importante del que la gente muy poco habla y es la salud mental. Y eso tiene mucho valor. Eso influye mucho en la vida de las personas a diario, en las decisiones, el comportamiento, la forma en la que se expresan, la forma incluso en la química del cerebro, en cómo llegasen a pensar en ese momento. Y pues sabes que me parece muy bacano que tu hermano se haya abierto a ese asesoramiento. Muchas personas suelen pensar que el psicólogo es exactamente como tú lo dices, para locos. Y creo que es más loco el que no acude a él. Porque en serio hay que estar loco para creer que uno está bien todo el tiempo. Y eso no es así. Sí, es verdad. Bueno, entonces mi hermano pues empezó a tener acompañamiento y se dio cuenta que fue pues una buena decisión. Ya entonces llega el momento en el que empieza como a avanzar y a salir de todo lo que, o sea, de toda esa depresión. Y bueno, ya se acercaba su cumpleaños. Entonces nosotros pues fuimos a almorzar con él y él estaba súper bien, sonriente, le gustó mucho a donde fuimos. Fue un momento de bastante unión familiar
y de celebrar pues su cumpleaños, que no era todavía, ya estaba próximo, pero como caía un día entre semana, entonces dijimos, no, pues El de fin una de vez semana. el fin de semana vamos Ok. y celebramos el cumpleaños de él. Y no solo él, sino de otros familiares también que cumplen, coinciden en el Que cumpleaños. son también próximos a él. Exacto. Entonces así fue. Él fue, pues bueno, fuimos todos, llegó súper feliz, le cantamos el cumpleaños, les cantamos el cumpleaños, todo súper bonito. Entonces, ya después, eso era un fin de semana con festivo. Era un puente. Entonces, exacto. Entonces nosotros pues fuimos ese festivo, lo aprovechamos para ir a almorzar. Y el domingo, los amigos de borrachera Sí. lo llamaron y lo invitaron a tomar unas cervezas. A compartir, como camine que es su cumpleaños Exacto. y salgamos. Ese día, pues curiosamente, mi mamá también le dijo como, no salga porque pues usted mañana trabaja. Entonces mejor no salga o salga un ratico. Entonces, pues usualmente las mamás protegen mucho. Y ellas sienten, Sí. ellas perciben cuando alguno está bien, cuando Exacto. alguno no va. Entonces, él le dijo como, "Ay, voy a salir un momento y ya vengo". Él se va pues con esas personas a departir y resulta que de ahí pues dicen como, no, sigámosla en otro lado. Sí, como, Entonces, ya nos sacaron de acá, vamos para otro lado y ya la seguimos. entonces pues se fue para el otro lugar. Otro lugar. O sea, se fueron a algún bar o algún otro lugar. Sí, a otro bar. Ok. Entonces, pues allí coinciden con personas como no tan agradables. Y es que, bueno, él estaba ahí acababan de llegar con sus amigos. Y después empieza como una chica a coquetearle de otra mesa, a coquetearle a un amigo de mi hermano. O sea, era una mesa, ahí, o sea, ellos llegaron a un bar, Sí. por lo que yo te entiendo, ellos llegaron a un bar y era un grupo de amigos, entre esos habían chicas con tu hermano Sí, y una chica de la otra mesa donde llegaron empezó a coquetearle a uno de los amigos de tu hermano. sí, así es. Ok, listo. Y bueno, entonces ahí como el amigo de mi hermano iba con la esposa, pues, Iba con la pareja. obvio. Entonces ya te imaginarás el problema como inició, o sea, empezó todo por ahí. Entonces las dos chicas pues empiezan como a lanzarse palabras feas, groseras. Sí, a insultarse y todo. Exacto. Y yo digo, todo lo que hace la intolerancia, la ignorancia también. Pero todo lo encierro en ignorancia, En ignorancia. porque es así. O sea, una situación donde todo empieza porque es que me miró, es que me hizo, o sea, siento que es como ignorancia también. A eso súmale también el tema del alcohol, ¿no? Las Obvio. personas que no controlan su proceder y aparte de esto le suman un inhibidor como el alcohol, pues hombre, tenemos una bomba atómica en un segundo. Total, así es. Entonces, bueno, las chicas empezaron a discutir. Una persona, un tipo con el que iba la otra chica de la otra mesa. De la otra vez, la que le estaba coqueteando al Exacto. amigo de tu hermano. Sí. Empieza, o sea, esa persona también intercedió ahí y empieza también a agredir a la muchacha con la que inició todo, o sea, la que iba con mi hermano. Ok. Y también agrede a otra Otra chica que iba con también ellos. iba con mi hermano. Entonces, de ahí pues ya todo se sale de control y
y pues empiezan todos como que o sea, sí, o sea, pegarse. Sí. Ujú. Entonces, este tipo pues ya estaba enojado y fuera de casillas y lo único que hace es sacar un arma cortopunzante, arma blanca, y empieza a agredir también a las personas, A todos. a todos. Uy, no puede ser. O sea, ¿cómo llega ese momento en el que por una mirada, por un piropo, por, no sé, un roce en la chaqueta, por cosas Cualquier tan, cosa. tan mínimas? Aunque bueno, en este caso, bueno, igual, eso sigue siendo mínimo porque igual, yo digo, si la otra mesa hay una chica y le está echando los perros a un amigo mío y él va con su esposa, pues yo creo que lo mínimo es, vámonos de ahí. Sí, y ya, nos evitamos como el tema. Sí, Pero claro. la chica empezó a molestarlo porque lo que yo entiendo, y pues obviamente la esposa del amigo de tu hermano a no dejar, y hubo un problema entre las dos chicas y ahí se desenfrenó Y todo. ahí, O exacto, sea, una empieza el locura. descontrol total. Y bueno, esta persona empieza ahí a agredirlos. Mi hermano, pues intentando mediar la situación, le hace como gestos al tipo como de que pare, De que ya no porque más, de ya que... estaba muy descontrolado. Y pues el tipo lo agrede. Lo agrede, le ocasiona una herida a nivel del miocardio, en el pecho, en el corazón. No, Dios mío. Y solo una bastó para arrebatarle la vida a mi hermano. Entonces, pues por eso yo digo la ignorancia. O sea, esa persona fue muy ignorante. Ignorante, no pensó o sea, no tuvo tiempo ni de pensar para analizar como todo lo que le acarreaba, todo lo que se le iba a ir, o sea, encima, Y el daño, o sea, el daño, no. quitar la vida a otra persona. Y además que yo digo, ¿quién eres tú para quitarle la vida a otra persona? ¿Quién somos nosotros? O sea, ¿quiénes somos nosotros para arrebatarle la vida a otra persona y porque se me dio la gana y estoy enojado y actué así? Digo, o sea, tiene que ser uno muy ignorante para hacer eso, Yo creo un que daño. tú acabas de decir algo muy importante ahí, es que una persona así solamente debe tener vacío en su infancia, en su presente, en su futuro, en todo lo que representa su vida. Con una persona así debe estar llena de vacío, de miedo, de escasez, como de angustia. Yo digo, una persona así, ¿qué tiene en la cabeza? O sea, tú te puedes dar cuenta que no tiene valor absoluto por una forma de actuar tan baja como esa, ¿no? Exacto. Y es doloroso porque yo digo, bueno, más allá de las consecuencias que uno pueda llegar a causar para uno mismo en una acción de esas, creo que es más el daño, o sea, que uno no, como que no dimensiona, ¿no? O sea, desgraciadamente, o sea, fue tu hermano, ¿sí? Que fue el que de pronto, el que más perdió su familia, perdió todo mundo por él intentar parar una pelea que no era de él, ¿cierto? O sea, es que eso es lo más frustrante, ¿sabes? Que ver como una persona de tanto valor, como, o sea, porque eso es de valor, una persona que quiera parar un problema, son las personas que deberíamos tener hoy en día en el mundo, y que personas que les falta de todo, pantalones, carácter, personalidad, hasta estudio, por decirlo así, lleguen a hacer un daño tan grande. O sea, es que es impotente tan siquiera pensarlo. Cómo le arrebatan la vida a un ser humano, cómo le arrebatan los sueños a una familia, a una persona. No, o sea, lo que me cuentas es bastante impactante. Y tú tocas otro tema también súper importante y es la crianza, la infancia. Cómo las personas son criadas, cómo fue esa infancia y de ahí cómo empieza a construir su futuro también, su vida. Sí. Entonces, es muy importante criar pues a personas en un ambiente saludable, en un ambiente de bienestar, De hogar.
de amor. Exacto. Sí, porque tú te das cuenta que una persona que actúa de esa manera, que tan siquiera va por la vida armada con el fin de causarle daño a alguien, tú sabes que fue una persona que tuvo, primero que no tuvo un hogar y segundo que de pronto su infancia y todo su presente y posiblemente su futuro estará lleno de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha escasez en muchas cosas, ¿cierto? O sea, tú te das cuenta que una persona así carece de uno de los principios para mí más importantes del ser humano, que es el amor, ¿sí? O sea, puede que sea un sentimiento y todo esto, ¿no? Pero siento yo que el amor de ser un ser humano es como que tú tengas la capacidad de sentir a las otras personas, de escucharlos, decir, venga, esta persona también merece vivir, ¿cierto? Y es ahí donde yo digo, los derechos de una persona llegan hasta cuando tú vulneras los de otra persona. Entonces es ahí donde yo digo, un asesino, una persona como estas, no merece nada menos que lo mismo, ¿cierto? O sea, inmediatamente, yo Leonardo Forero, soy como muy drástico en ese aspecto. Yo soy como, tú quitaste una vida, la única forma en la que lo puedo remediar es perdiendo la tuya. Yo opino de esa manera, respeto a las personas que de pronto sean un poco más nobles con ese aspecto, pero yo soy un poco más drástico, porque el daño que uno recibe al momento de perder un ser querido es incomparable. No solamente es irreversible, sino que queda tatuado en tu alma. O sea, no hay momento en el que te puedan decir a ti, hey, supéralo, hey, ya pasó mucho tiempo, hey, tal cosa, porque No es que llores. eso no se supera, que no llores. O sea, mira, qué falta de empatía y cuánto egoísmo debe tener una persona que viendo el dolor que tú tienes por dentro te diga, no llores. Hombre, o sea, Es que sí, realmente es así. Esas palabras impactan. Que a uno le digan, mira, no llores, ya para, ya, él tiene que descansar en paz, no llores más. Y uno dice, o sea, ¿cómo le digo a mi corazón, a mi cuerpo, a mi sentir que ya no llore más? no puedes. O sea, es que es inevitable. Y lo digo en mi día a día, yo recuerdo cuando cantaba, cuando tocaba su guitarra, lo recuerdo cuando cocinaba, Cuando te metía al balde con agua. obvio. Y son recuerdos, o sea, miles de recuerdos que te quedan. O sea, es inevitable no recordar eso y no llorar, no, o sea... Es difícil, yo no le puedo decir a mi cuerpo, oiga, ya, mañana ya no vamos a llorar más porque ya fue suficiente y porque ya pasado mañana vas a estar mejor y vas a superar el duelo. No, Aparte que es una Yo- persona con la que tú has crecido, o sea, Obvio. hace parte de tu vida diaria. es mi sangre, obvio. Entonces, yo digo, han pasado 2 años, 2 años en los que yo hoy digo, todavía sigo en el duelo, Claro, todavía estoy en el duelo. claro, es que no es nada fácil. Son 5 etapas del duelo, ¿no? 5 etapas. 5 etapas. No las conozco, Lau. Bueno, te las voy a recordar, acá las tengo, súper presentes. Una es, ya te comento, yo tampoco las conocía. No, o sea, tú dijiste como, venga, esto me está doliendo tanto Claro, o que necesito saber qué Y es sigue. que lo que yo te digo, o sea, y lo que ya he mencionado a lo largo del podcast, es que uno nunca está preparado para la pérdida, ¿no? Pero cuando a uno le corresponde desafortunadamente, una situación Tan densa. tan dolorosa, Ujú. uno empieza a conocer más cosas, ¿sí? Y a darle sentido también a ese dolor. Ujú. Entonces, bueno, las 5 etapas son 5 etapas del duelo. La primera es la negación, en la que tú dices, hombre, o sea, no, pero ¿cómo? No lo creo, no No lo aceptas. no o sea, acepto esto. no consideras que eso sea real. O sea, como que no pasa. Total. La otra es la ira. La ira. ¿Pero por qué? ¿Por qué a él? La siguiente es la negociación, en la que uno dice, deseo retroceder el tiempo y Haber hecho algo. haber hecho algo también.
la depresión, imagínate. Y finalmente está la aceptación. La aceptación, el saber qué pasó, qué sucedió. Y ya aceptar y decir, ok, sí, esto pasó, y es aprender a vivir con la pérdida. Día a día. Es levantarte y decir, sí, perdí a mi hermano. Uy, Lau, es que es muy denso. Cuando tú me dices la palabra, sí, perdí a mi hermano. Mira, yo no tengo hermanos cercanos. Pero yo digo que tener un hermano es como perder el papá o perder la mamá. O sea, tiene el mismo valor, incluso me atrevería a decir que un poquito más, porque siento que uno con los hermanos entabla un vínculo mucho más fino. Porque es que hay menos diferencia de edad, hay más confianza, hay complicidad, hay una figura totalmente diferente. Es como perder una parte, literal, una parte, la mitad tuya, como ser humano. Entonces, cuando yo te escucho decir esto, yo digo, a mí se me ponen los pelos de punta, porque yo digo, qué valentía, qué valentía. Y es que, o sea, bueno, uno no puede sentir lo que nunca ha tenido. Digamos, lo digo con todo el respeto en tu caso, porque pues tú no lo mencionabas, o sea, no tenías como... No tengo el vínculo cercano con ningún hermano. Exacto. En mi caso, era mi único hermano. Me arrebataron a mi único hermano. A tu cómplice, a tu amigo. Y que hoy en día yo digo, bueno, en ese momento también lo pensaba, ya ahorita lo pienso de otra manera, pero yo digo, tengo que ser muy fuerte. En ese momento yo decía, tengo que ser muy fuerte para que mi mamá no me vea devastada. Uh-huh. Y para mostrarle también ese apoyo a mi mamá y decir, ok, vamos las dos, vamos para adelante y yo te voy a apoyar, yo te voy a acompañar hasta el fin de la vida, hasta el último día. Entonces, es como también eso, o sea, mostrarle a mi mamá esa fuerza y decir, vamos para adelante, vamos. Sí, perdimos a mi hermano, pero vamos para adelante. Entonces, sí, es mostrarle como ese apoyo a mi mamá también. Y hoy en día yo digo, ay Dios, dame vida, dame fuerza también para estar con ella y brindarle lo mejor de aquí hasta en el momento en que se puede. No, es demasiado álgido. Sí. Es que no hay forma de dimensionarlo. Esa vivencia tuya es una historia muy fuerte, ¿sabes? Y más saber que se fue una parte importante no solo de ti, sino de tu mamá, y que a ti te toca en este momento. Creo que uno en ese momento se hace como responsable del voy a hacer lo mejor por ella. Sí, o sea, como que tú intentas cumplir los dos roles para que ella se sienta completa, pese a que tú y yo sabemos de pronto, Lau, que eso nunca será así. No, jamás. Yo estaba por preguntarte, tú me hablaste sobre las 5 etapas del duelo. Te podría preguntar, ¿en cuál estás tú? Leo, es que en este momento es muy difícil. En este momento es muy difícil decir, me encuentro en la etapa de la aceptación, o sea, es que yo digo, en este proceso no hay tiempo. Claro, porque puedes estar en una o en todas, simplemente en algún momento. Y yo leía, de tanto que he visto y también he buscado información, leía un comentario de una chica que decía, es que han pasado 10 años tras la pérdida de mi hermano y no lo supero. Entonces yo digo, o sea, no, en este momento es difícil decirte, mira, me encuentro en tal etapa, porque realmente, o sea, no, es inexplicable. O sea, hay días en los que sí, todo va bien, pero hay algo en lo que me lo recuerde de una vez, como el simple hecho de que en mi matrimonio pues me decían, el fotógrafo me dijo, primero se toman las fotos el novio con los hermanos y después la novia con sus hermanos. Ay, Dios.
Y claro, a mí me recordó todo y yo dije, uy, o sea, me destrozó así, pero inmediatamente yo dije, no, 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 o sea, enfoquémonos y ya, él está conmigo, pero ya está en otro plano existencial, pero está conmigo. Entonces, ya, o sea, es... Claro, pero es como lo que tú dices, Lau, perdóname que te interrumpa. Es como que tú un día puedes estar ya en la aceptación y al otro día estás en la completa negación. O sea, es así como yo lo veo, porque estaría errado decir que permaneces en una etapa todo el tiempo cuando realmente no hay tiempo que explique el comportamiento de las etapas en una persona. Puedes estarlas viviendo todas al mismo tiempo. Aunque yo digo que en la etapa de la aceptación, o sea, eso tiene que ser algo muy avanzado ya. Yo digo, no he alcanzado la aceptación. No la alcanzo. No, O sea, no. no es... ¿Pero una parte de ti se rehúsa a alcanzarla o sientes que de pronto algo falta para llegar allá? siento que es el tiempo. El tiempo. Es que han pasado tan solo 2 años. Uy, sí. Entonces estamos como todavía, incluso yo lo siento como si hubiera sido ayer. Digo, o sea, ¿en qué momento fue todo esto? En un cerrar y abrir de ojos que yo dije, ya, o sea, como que mi vida se descuadró de una manera tan tremenda que yo digo, ¿por qué? No. Y yo decía, todo venía súper bien, pero llegó esto y me desarmó totalmente todo. Lo tienes vivo ese día. Obvio. Lo tienes ahí guardado en tu Obvio. mente. Y seguirá pasando mucho tiempo y quizá yo también siga con ese recuerdo tan vivo. O sea, Claro. es complejo, bastante complejo. Yo quisiera preguntarte, después de todo esto que nos has estado compartiendo, ¿qué pasó con tu mente después de ese instante? O sea, después del momento en el que recibiste esta noticia tan fuerte, tan devastadora, desde ese preciso segundo en el que tú sabías que de pronto tu hermano ya no estaba, ¿qué pasó con tu mente de allá a acá? ¿Crees que Laura ha sido la misma o que de pronto no has sido esa misma mujer desde ese segundo? Bueno, pues sí, obviamente yo digo que, o sea, cambié bastante. No ha sido lo mismo. Y es que día a día tengo que aprender a vivir con ello. Día a día es levantarme y aceptarlo de cierta manera. La noticia es bastante complejo. Y pues sí, yo digo, no soy la misma Laura. Siento que en este país hay bastante ignorancia frente a ello. Y me duele mucho. También te da como impotencia, Sí. como que realmente nunca se hace nada, ¿no? O sea, como que, bueno, de pronto no ir tan lejos, nos damos cuenta que en Colombia realmente el dolor tiene estrato, ¿no? Porque, pues, hombre, gente muere todos los días. Sí. Yo aquí no quiero nombrar nombres en específico, pero a mí me duele no la muerte de una persona reconocida, no por la persona, puede ser X o Y persona, sino me duele es la forma en la que ignoran muertes masivas, no sé, líderes sociales o personas que también son importantes, las pasan por alto, o sea, como que no tienen ningún valor ante nadie. Entonces, por eso me atrevo a decir que en Colombia, desgraciadamente, el luto tiene estrato, porque tienes que ser reconocido para que de pronto todo el mundo se sienta mal, porque no importa cuánto hayas hecho por una sociedad, si no eres reconocido o no tienes dinero, simplemente, es una muerte más, sabiendo que pues todos los días muere gente importante en sus hogares, en sus familias, en sus empleos, en situaciones que uno dice como, venga, ¿qué pasó acá? Entonces, entiendo tu impotencia, porque si hay algo que no funciona acá, es la justicia. Se da cuenta que no. Sí, y que uno siempre va a querer más.
Sí, Así se haga justicia, uno siempre quiere más años. Uno dice, o sea, ¿por qué no le dieron más años? Sí, ¿por qué no le pusieron, no lo condenaron a más años? ok, entiendo. Entonces, sí siempre queda como ese dolor de que, ay, o sea, en Sí, como Colombia que- pasan unas cosas Como que ya pasó, o sea, Sí. ya fue, sabiendo que el hueco está. No hay nada que lo pueda tapar. Total, es verdad. Ok. Bueno, yo quisiera preguntarte algo un poco más puntual. Me intriga un poco desde mi posición en la que me gustaría de pronto saber cómo se afronta ese momento, Lau. ¿Cómo puede una persona que llegase a vivir esto, Dios no lo quiera, cómo se afronta, Lau? ¿Cómo puedes tú decirle a una persona, vea, usted va a sentir esto y lo mejor que usted puede hacer en este momento es esto? Bueno, yo siento que la mejor manera de afrontarlo es tener un acompañamiento psicológico. Psicológico. O sea, tú dices que la mejor manera de afrontar algo así es buscar un asesoramiento. Y más cuando ha sido algo tan cruel, ¿no? O sea, una situación tan dura. Porque yo digo, es diferente la partida de un adulto mayor que ya tiene sus dolores, o sea, enfermedades, que uno dice, Dios mío, incluso que las personas dicen, Dios mío, ya déjalo descansar. Sí, es mejor que no sufra. Es algo que ya se ve venir, Sí, claro. que ya se aproxima a esa despedida, como nos pasó a nosotros, como me pasó a mí. Como de un momento a otro te acostaste a dormir, despertaste con la noticia y ya no está, esa persona ya no está. ¿Y de qué manera? O sea, una manera súper cruel. Entonces, yo digo que lo primero es acudir ante un profesional y un buen profesional. O sea, un profesional con el que tú te sientas bien, con el que te sientas Escuchada. exacto, escuchada, que Que te realmente le importe tu caso. obvio, que te trate bien, que sea una persona, un profesional humano. Humano. Has dicho algo supremamente importante ahí. Un profesional humano. Humano. Y esto que, aplica para todas las carreras, señores. sí, Para todas las carreras hay que ser humano. humano. Sí, es verdad. Porque yo de qué saco con ir a donde un psicólogo que me diga lo que yo quiero escuchar. Sí, ¿no? Sí, o sea, que me vea, me ponga el camino más fácil. Que tarde o temprano te va a hacer llegar al mismo punto. Exacto. Entonces, y pues lo mejor también es un profesional como de manera particular, porque pasa lo de las EPS, o sea, cuando tú vas y es que me duele la rodilla y tengo que ir ante un especialista, ok, la cita está para dentro de 2 meses. No, tú necesitas ya ese acompañamiento. Ya. Es para allá. Entonces, en la EPS pues pasa eso, o en medicina prepagada pasa eso, de pronto es más cercano como las citas, pero ok, el profesional va a llegar, te va a escuchar y siguiente paciente va a llegar, te va a escuchar y las citas duran 20 minutos, 25 minutos y no te puedes pasar un minuto más porque ya se me atrasa la agenda del día. Sí, claro. Entonces yo decía, no, o sea... Sí, no tiene calidad realmente. Te das cuenta que no tiene calidad. Es como por hacerlo. Obvio. Es por cumplir y ya. Exacto. Lau, yo quisiera hacerte otra pregunta. Esta es un poco más profunda. Si no me la quieres responder, no hay problema. Pero quisiera saber si tú te acuerdas de la última vez que hablaste con él. ¿Te acuerdas lo que le dijiste? ¿Te acuerdas qué te dijo él? Sí, fue el día del almuerzo de ese fin de semana, Que celebraron su cumpleaños. donde celebramos el cumpleaños junto a mi familia. Y
estaba riéndose y me decía, estábamos comiendo y me volteó a mirar y me dijo, ay, hermanita, te están saliendo canas. Ay, gracias, pero, entonces, como que eso, y yo digo, hoy en día digo, mi hermano tenía muchas canas, o sea, eso es de herencia ya. A su corta edad, ya tenía su cabello todo blanco, tanto que los amigos le decían, oiga, se hizo rayitos, porque era muy curioso, o sea, de que tan joven y pues ya con canas. Entonces yo digo, él se fue, pero a mí me dejó las canas también, ¿por qué? Entonces desde ese momento yo le digo como, le dije a él, pero Chito, por favor, no quiero decir nada. No quiero que sepan. Entonces esa fue como la última conversación así, como chistosa, bonita, corta y algo que nos pasa a muchos. ¿Fue lo último que hablaste con él? Sí, eso fue lo último. Ya después de eso no. Después de eso no. Fue la última conversación. Y siempre queda algo por decir, ¿no? Siempre. O sea, es que, mira, tú te despides de una persona y no sabes si lo vas a volver a ver. A ver. Uh-huh. Sí, estando bien, o sea, la vida es un hilito también muy frágil. Entonces, yo no sé si vuelva a ver a X persona y después te llega la noticia y entonces uno, ay, hubiera hecho esto, le hubiera dicho esto. Siempre queda como eso también. ¿Tú consideras que después de esta experiencia, obviamente, yo sé que tu vida cambió completamente, pero ¿consideras que algo en específico cambió en ti? O sea, que tuvieras como, no sé, voy a poner un ejemplo. Yo perdí, no sé, un ser querido. Yo, la verdad, gracias a Dios, no he vivido una experiencia de estas, uh-huh. Pero lo más cercano que tuve fue perder a mi abuelita, ya por su edad, ¿sí? Y yo desde que perdí a mi abuela, valoro más, siento que a las personas dentro de mi familia. ¿Qué pasa? Que yo siento que el amor de mi casa, el amor de mi familia como tal, el núcleo, el corazoncito, era mi abuela. Uh-huh. Después de que mi abuela se fue, se llevó con ella todo. Se llevó, no sé, el tema del trabajo en equipo, se llevó el tema del amor entre familiares, porque siento que sí, la unión, porque siento que pese a que entre familias se quieren, ya no es lo mismo. Siento que hay como no solo rivalidad, hay envidia, hay de pronto competencia, no sé, siento que dentro de mi ejemplo, cuando mi abuela se fue, se llevó muchas cosas y para mí cambió algo específico que fue la forma de ver a las personas, la forma de oiga, tan bonito el detalle de que usted venga, oiga, qué bonito el detalle de, no sé, usted me llamó, yo soy pésimo para las llamadas, malísimo para esa vaina, pero, no sé, hoy en día le encuentro como un significado mucho más especial a estar vivo. Entonces quisiera saber si tú, después de todos estos cambios que obviamente son evidentes, hay algo que tú digas puntualmente, esto me cambió. Aprendí a ser más selectiva con las personas que me rodean. Y digo la palabra selectiva porque yo no a todo el mundo, o sea, no soy tan abierta ante cualquier persona, ¿sí? Uh-huh. Entonces, yo digo, lo aprendí porque, pues, mi hermano en ese momento era como esos amigos, tenías acompañamiento de amigos entre comillas, de borrachera. Uh-huh. Entonces, yo digo, no, o sea, uno no puede caer en lo mismo. Y aprendí a ser selectiva con esas personas, con mi vínculo también. Uh-huh. Y obviamente esa unión familiar, ¿sabes?
o sea, no pasar por alto aquellos momentos que son importantes. Si, digamos, a mis hijas les va bien en el colegio, o sea, ok, hay que Aplaudirlo, reconocerlo, valorarlo también y decir, ok, acá estamos, te felicitamos y vamos para adelante también. No pasarlo por alto. Un cumpleaños, los logros, los avances, o sea, en familia, también todo eso, celebrarlo. O sea, también esa unión familiar siento que se afianzó, se fortaleció aún más. Ok, eso es un detalle muy bonito porque siento que uno se vuelve más sensible en ese aspecto. Y eso me trae a una pregunta que es, ¿qué fue lo más difícil de los primeros meses de que él se haya ido? ¿Qué fue lo más difícil que tú digas como, quizás de pronto hoy, después de 2 años, es algo que aún me golpea? O de pronto que tú digas como me acordaba de esto, o él hacía esto, o tengo una prenda de él, algo, no sé, que tú digas como esto me golpea muchísimo. Empezar o sea, lo primero, empezar a sacar las cosas de su apartamento, empezar a mover todo. O sea, eso fue para mí durísimo porque yo decía, o sea, no, yo quiero que todo quede así, como él lo dejó. Que él tenía una colección de naves de Star Wars. Ok. Nosotros todavía las tenemos. La colección. La colección. Tenía sus guitarras, todavía las tenemos. Sus discos originales, firmados. Entonces digo, o sea, cuando empezamos a sacar todas esas cosas de su apartamento, me dio durísimo. Es bastante desgarrador desprenderse de esas cosas, que uno dice, ok, son cosas materiales, sí, ok, son cosas materiales, pero a las que él le daba muchísimo valor. Ahí donde tú le cogieras una guitarra y se la dejaras en la posición que no era, se enojaba. Claro. O donde se golpeara una guitarra, peor. Entonces es como... Como si hubieran pedacitos de él en cada cosa. Exacto. Y de hecho hace un tiempo, hace unos días, mi mamá decía, ay, es que yo ya quiero salir de las guitarras. Y yo apenas escuché eso y para mí fue muy duro escuchar eso. Y digo, no, yo no quiero. Tú te las llevas. Yo veo que ella sale de las guitarras y yo me llevo todo eso. O sea, porque no, o sea, yo lo tengo muy... O sea, es algo de él, es algo sagrado y que probablemente puede haber un talento en la familia también de que necesite una guitarra. Claro, ¿y por qué entonces, no darle vida otra vez a algo de él? Obvio, entonces yo digo, no, esas cosas es muy difícil. Ese proceso de desprenderse también. De las pertenencias de esa persona. Sí, total. O sea, es bastante difícil. Fue lo que me dio más duro. En esos primeros meses. Y ya el proceso legal que correspondía también. Entonces, como la audiencia... es bastante, como que a uno lo desencaja bastante, ¿sabes? No, tal día hay una audiencia. Entonces uno dice, o sea, ¿con qué va a llegar ese personaje? Entonces, Dios mío. Y más tener que verlo y saber que te hizo tanto daño. Pues yo creo que eso es para valientes realmente. Sí. Bueno, Lau, lastimosamente se nos ha estado acabando ya el tiempo. Esta es una historia muy importante para nosotros realmente. No solamente por el contenido, sino porque sabemos que hay personas que en este momento están pasando por una situación similar. Ya sea un hermano, un esposo, un papá, ¿sí? Un hijo que pasa. Y tú hoy nos estás dando un panorama de una historia que es bastante injusta, pero que de una u otra forma ha hecho que tú, como ser humano,
estés apoyando y estés dando una voz que cuenta para las otras personas. Yo quisiera que de pronto, ya para ir cerrando este capítulo tan bonito, en homenaje a tu hermano, siendo una persona tan valiente, tan fuerte, tan noble, ¿sí? De tanto valor, quisiera que de pronto pudieras, no sé, darle un aprendizaje, un consejo a las personas que en este momento están pasando por una situación de pérdida de esta magnitud. ¿Qué podrías decirles tú a estas personas? Siento que, pues, pese al dolor, siempre va a haber una salida. Y que lo más importante es tener como ese acompañamiento de un psicólogo, porque es lo mejor. Es esa persona que te orienta y te dice, mira, es por acá, valora tu sentir, dale valor a ese dolor que estás sintiendo. Háblale de pronto a esa persona ausente, porque esas personas escuchan, por más de que no están acá con nosotros, ya están en otro plano existencial, pero ellos escuchan. Entonces, ¿por qué no hablarles? ¿Por qué no decirles, mira, hoy te pensé, recuerdo esto? Y bueno, no, lo mejor es acompañamiento de un profesional, siento, porque uno solo, o sea, uno no puede con tanto. Entonces, lo mejor es acudir a un profesional. A un profesional. Perfecto, muchachos. Todos ustedes, todas las personas que nos están escuchando, recuerden que todas las historias son muy importantes. No hay historia que no tenga valor. Todas tienen valor. Y de pronto, ya para finalizar, Lau, tú tocaste un tema que es muy importante, que yo quedé como, ok. Tú dices que hablarle a la persona que ya no está. Antes de que me digas, de pronto si se puede. Antes, yo quisiera que tú pudieras decirme, si tu hermano te escuchase en este momento, qué te gustaría decirle. Pero antes de eso, quisiera saber si tú te acuerdas todavía de algo que él te haya enseñado, que tú digas como, mi hermano me enseñó esto y esto jamás se me va a olvidar, y que con base a eso tú digas, mira, si tú, hermano mío, me estás escuchando en este momento, quiero que sepas tal cosa. Ok, la cocina. La cocina. Fue lo que te enseñó. Sí, claro, que a no mezclar los utensilios porque es contaminación cruzada, Sí. a lavar bien los ingredientes cuando uno va a hacer una preparación. No, todo lo ligo como a la cocina. Todo lo que él te enseñó fue con Sí, amor como enfocado a ese campo. Cuando orientaba no solo pues a mi tía también, yo estaba ahí. Entonces, como la orientaba también, mira, tía, esto se cocina así, esto así. Entonces, también lo ligo mucho a la cocina, porque definitivamente la música no. O sea, de mi parte no. Yo, o sea, lo oía a él tocando guitarra, pero Tú tocas el triángulo eléctrico. él allá y yo lo veía y ya, no, la música sí, definitivamente no. Entonces, lo ligo más a la cocina. Perfecto. Y si él pudiera escucharte en este momento, que tú me dices que es bueno hablar con ellos, si tú pudieras expresarle algo en este momento, ¿qué sería? ¿Qué le contarías? ¿Qué le dirías como, mira, esto? Mm. Le digo que he avanzado pese a su partida, y que sigo luchando día a día con ese dolor, que no es fácil, que lo amo mucho, que siempre lo voy a amar, porque así va a ser, y que sus sobrinas están hermosas, grandes, lindas,
inteligentes, con unas experiencias increíbles, que lo extrañan y que sigo luchando con mi mamá también día a día. Para que ella esté bien. Ah, bueno. Perdón, tengo que respirar un poquito. Qué bonito mensaje, Lau. En serio que es bastante conmovedor. Esta historia, tú ya me la has compartido a mí y no es la primera vez que me conmueve. Y en serio quiero agradecerte una vez más por compartir esto con las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Y quiero también darte unas palabras de admiración. Realmente tú siempre has sido una mujer muy completa, muy juiciosa, muy centrada. Y pues es fuerte que te sucedan cosas como estas, pero quiero resaltar la valentía, la fuerza y no es para menos resaltar el amor con el que lo estás haciendo, porque esto que tú estás afrontando y que posiblemente trabajarás a diario hasta que un día puedas decirlo con plena tranquilidad sin que se te corte la voz, es de admirar, ¿cierto? No te sientas mal si alguien te dice ¿por qué sigue llorando? Porque esto es necesario. Esto es necesario, Lau. Es algo que solamente el que lo está sintiendo lo entiende, ¿cierto? Es verdad. Entonces, sí quiero que te mantengas como esa mujer fuerte, valiente, inteligente y brillante que yo he conocido toda mi vida. Porque eres una excelente mamá, una excelente profesional, una excelente hermana, una excelente hija. Y pues una excelente amiga. O sea, yo realmente te conozco desde que literalmente estábamos en el jardín, terminamos 11º grado, pasamos por un montón de situaciones muy bacanas y mi total admiración porque muchas personas se quedan en esa historia, muchas personas se quedan ahí y no viven para contarlo. Y Lau, ya por último, en serio, resaltar que me alegra mucho y pese a que es una historia tan fuerte, el ver cómo lo recuerdas de una forma tan bonita, o sea, que tú logras hacer sentir a una persona que, hombre, tu hermano era un ser humano estupendo, es algo muy bonito. Entonces quería ya por último resaltar eso, que es una historia que pese a que es fuerte, tiene una huella muy bonita en ti en cuanto a quién era tu hermano. Quisiera saber si de pronto quisieras compartirnos algo más. Bueno, sí, y es agradecer de corazón, agradecer a esas personas que estuvieron con mi hermano, los amigos, los verdaderos amigos, que nos siguen acompañando incluso todavía, que nos preguntan cómo están, cómo siguen en las fechas especiales, y especialmente también a los amigos. Mi hermano conocía a unos amigos que tenían sus bandas. Entonces, ellos han tomado pues este talento, esa arte también, para sacar canciones en homenaje a él. Sí. Entonces, sí, gratitud para ellos. Y hubo uno que nos impactó muchísimo porque incluso fue al funeral y le cantó. O sea, realmente fue una persona bastante significativa en la vida de mi hermano y tiene su grupo y canta hermoso. Entonces, pues toda la gratitud también hacia ellos y gratitud también hacia mi familia, que también nos han acompañado, personas que son bastante cercanas y que día a día están ahí preguntándonos cómo está, cómo va ese proceso, cómo se siente. Entonces, gratitud a esas personas. Y obviamente, pues, gracias a ti por también abrirme este espacio y poder contar mi historia. Qué bonito, Lau. Este es un recordatorio más de que este espacio es un espacio seguro para ustedes, para todas las personas que en algún momento no se han sentido escuchadas, que de pronto no le han dado la importancia a lo que ustedes sienten. Este es un espacio en el que ustedes pueden exteriorizar todo lo que llevan dentro, contarnos una historia, salvar una o millones de vidas,
porque eso es lo que hacen las historias. Y si logramos viralizarlas, si logramos aportar con el conocimiento, con la experiencia, con el amor a que otra persona no lo repita, estamos ya aportando mucho. Créanme que eso no tiene valor calculable y por eso, gracias a Dios, tenemos una mujer como estas el día de hoy acá. Y pues nada, sí queríamos agradecerles también a las personas que nos están escuchando, que nos motivan a diario a continuar con ese tipo de contenido. Queremos ser la diferencia. Y nada, en serio, muchísimas gracias a ti, Laura, una vez más por haber estado acá desde el otro lado con voz propia, porque tu voz también cuenta. ¿Listo? Gracias, Leo. Muchachos, muchachas, a todos muchísimas gracias. Seguimos pendientes de sus comentarios, de sus aportes, de sus felicitaciones, de su buena energía, de su participación y por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que se las dejaremos por aquí. Y nada, recuerden que este es un espacio seguro para ustedes. Pueden venir acá a hablar conmigo lo que ustedes deseen, la historia que quieran contar, la que quieran aportar a las personas. Todo esto tiene un valor incalculable. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Esto fue Desde el Otro Lado con voz propia. Hasta luego. Aquí no hay poses ni máscaras frías, solo vivencias y luz en la herida. Si estás perdido buscando sentido, hoy este espacio también es tu abrigo. Aquí estamos, de frente.